Ilustración editorial en Guatemala en el siglo XX y XXI. El obispo Fray Payo Enríquez de Rivera amaba la literatura tanto que incluso escribió algunos libros. Esta fue una de las principales razones por las cuales quería introducir la imprenta a Guatemala. Así fue hasta en el año 1660 que al tener la cantidad de dinero necesaria le solicitó a Fray Francisco de la Borja, quien vivía en México, que consiguiera una imprenta y a un impresor. Tiempo después llega a Guatemala el español José Pineda de Ibarra, que junto con él trae los primeros elementos tipográficos necesarios para la implementación de la imprenta. 3 años después, en 1663, se imprime el primer libro en Guatemala, Explicatio Apologética. Al inicio, la imprenta se dedicaba a la elaboración de literatura estrechamente ligada a la religión. Asimismo, con el paso del tiempo se comenzó a imprimir diplomas universitarios. En los primeros años, las ilustraciones que formaban parte del diseño editorial eran mapas de Centroamérica y Guatemala, y con el paso del tiempo se comenzaron a percibir escudos dentro de las composiciones, márgenes decorativos o ilustraciones lineales. Muchos de los exponentes de la ilustración editorial eran artistas de la época. Estos realizaban pinturas exclusivamente para las portadas de libros escritos. Años más tarde comienzan a surgir ilustradores y diseñadores gráficos que se dedican al diseño editorial. Década de 1900. La ilustración del Pacífico. Siguiere, Giriola y Cía. Año 1897 a 900. Técnica, ilustración. Procedencia, Ludwig von Mises, Universidad Francisco Marroquín. Movimiento, manierismo. En esta portada se puede observar los detalles en el dibujo, como este es una figura plana. En la ilustración, las sombras y las luces. También dentro de la composición se encuentran diferentes tipografías y el movimiento es notable gracias al pergamino que se encuentra en la composición. Década de 1910. El ideal. Mendía FJJ. Año 1911. Técnica de ilustración. Procedencia de la Biblioteca Ludwig von Mises, Universidad de Francisco Marroquín de Guatemala. Movimiento surrealismo. En esta composición se puede observar cómo la línea se encuentra en los detalles del personaje. Cuentan con distintos planos, aproximadamente 4, para la interpretación del lienzo. Cuenta con diferentes volúmenes, así como con diferentes tipografías ornamentales, serif y caligráficas. De 1920. El Evangelio del Amor, de Enrique Gómez Carrillo, año 1922. Técnica e ilustración. Casa Editorial Mundo Latino. Movimiento realismo. En esta composición se puede observar un único plano, cuenta con una jerarquía tipográfica y en esta es una composición simétrica, ya que el peso visual recae de manera equilibrada. Década 1930. Leyendas de Guatemala, Miguel Ángel Asturias. Año 1930. Técnica e ilustración. Casa Editorial Ediciones Oriente. Movimiento surrealismo. Se puede observar cómo el detalle se encuentra en las ilustraciones. Es un único plano y las tipografías son llamativas y tienen un recorrido visual de arriba hacia abajo y hacia los lados. Década de 1940. Barbuchín, Daniel Armas, año 1941. Los ilustradores fueron Enrique de León Cabrera y Antonio Pineda Coto. Técnica, ilustración, ediciones DAL, movimiento, arte figurativo y surrealismo. Debido al efecto de claroscuro, existen sombras y luces que proporcionan volumen y ayudan a apreciar con mejor precisión los distintos planos en los que se encuentra cada personaje. Se hace uso de una tipografía decorativa para el titular y una sans serif para colocar el nombre del autor y datos importantes, ambas en caja alta. La composición es dinámica gracias a las expresiones faciales del personaje y la posición en la que se encuentra. Además de esto, presenta dimensiones modificadas ya que representa la fantasía. Década de 1950. La Brahma, Álvaro Hugo Salguero, año 1950. Ilustrador Arturo Martínez, técnica, ilustración, editorial Tipografía Nacional de Guatemala, movimiento inspirado en el neoclásico. La línea es el recurso principal para generar esta ilustración, pues está elaborada solamente con líneas, haciéndola ver como una obra minimalista. La dirección de la composición va de izquierda a derecha,
probablemente haciendo uso del punto de fuga para dar perspectiva. Debido a esto y a los planos, la obra se vuelve dinámica y promueve un recorrido visual. Además, encontramos tonos sobrios como el café y el negro. Al ser una composición plana, no existe uso de sombras ni de luces. Década de 1960. La oveja negra y demás fábulas, Augusto Monterroso, año 1969. Ilustrador Vicente Rojo. Técnica ilustración con grabado. Ediciones Era, movimiento surrealismo. Por medio del claroscuro se puede apreciar el volumen de las ilustraciones, así como con las sombras proyectadas y el uso del color celeste que genera la percepción de que la parte trasera del león estuviera detrás del portal que simula la ilustración. Se puede percibir la luz por el uso del color amarillo que simula la claridad. Y también en esta obra se hace uso de una tipografía serif italic en diferentes tamaños. Década de 1970. Casi todos los cuentos, Mario Monteferte Toledo, año 1974. Técnica, ilustración y grabado. Editorial Barral Editores. Movimiento grabado. En esta portada se observan diversos planos. Se diferencian por la posición de los elementos y porque en algunos casos estos no se ven completamente, simulando la relación que tienen con el espacio. Utiliza tonos poco saturados y la presencia del color negro se lleva al protagonismo. Posee un movimiento dinámico ya que existen diversos tipos de líneas entre las cuales predominan las líneas inclinadas. Década de 1980. La patria del criollo, Sabero Martínez Peláez, 1983. Técnica e ilustración, editorial Piedra Santa. Movimiento figurativo y minimalismo. En esta portada podemos observar que existe únicamente un plano, no hay ningún volumen ya que la figura es completamente plana. Es una textura lisa y únicamente existe un contraste entre el color rojo y el color negro. No hay presencia de un claroscuro, como lo anterior dicho, no cuenta con volumen. Y la tipografía que se utiliza es tanto serif como sans serif, la primera para titulares y la sans serif para demás textos. El recorrido visual es vertical ya que se lee de arriba hacia abajo y los objetos mantienen una escala natural. Década de 1990. La calle donde tú vives de Héctor Gaitán, año 1995. Técnica utilizada e ilustración, editorial Piedra Santa, movimiento foísmo. Podemos percibir el punto dentro de la ilustración haciendo posible la creación de líneas, tanto verticales, horizontales como diagonales. Se pueden observar diversos planos dentro de la composición, lo cual nos permite conocer cuál es la posición de cada uno de los elementos. Por medio de la línea se crea volumen en los personajes, asimismo por el claroscuro que lo integra. La textura es lisa y podemos encontrar tanto sombras como luces que permiten percibir el volumen y la posición de los personajes. Década de 2000 al 2010. El hombre que lo tenía todo. Miguel Ángel Asturias. Las ilustradoras son Jara Osewada y María Eugenia de Los Ángeles. El año de edición es el 2004 y mantiene una técnica de acuarela. La ubicación es de Guatemala con un movimiento cartoon. En esta ilustración se ve un tono vistoso, colorido, infantil. Mantiene texturas suaves y un único plano para el personaje y para sus objetos. Hombres de Maíz, por Miguel Ángel Asturias. El año de edición es el 2005 y la técnica es la ilustración. Mantiene un movimiento de realismo y con una ubicación en Guatemala. La procedencia es de Unidad Editorial. Mantiene colores aludiendo a la naturaleza, es decir, colores verdes, con una composición simétrica y armoniosa. La tipografía es de estilo sans serif y el uso de volumen es con las sombras y con las luces que esta misma presenta. Década del 2010 al 2020. Miss Alain. Ilustrador Antonio Campoyo, año 2017, con una técnica de ilustración, con un movimiento universalismo y una procedencia en The Leon Literary Arts, ubicación en Guatemala. Contiene puntos como elementos dentro de la composición, elementos que son llamativos a la vista por sus colores y sus formas. Los objetos iluminan la composición y mantienen una forma asimétrica. Década de 2010 al 2020. Ella no soy yo, de Aramita Gálvez.
Ilustrador Herbert Crispin en el año 2020. Una técnica de ilustración, ubicación en Guatemala y el movimiento racionalismo. Procedencia de Revista Cabeza. En esta ilustración se ven formas semi-realistas, con una tipografía estilo de pincel. Mantiene una escala natural y una forma asimétrica. La ilustración se puede notar que tiene uso de tinta y también uso de acuarela. Asimismo, el uso del grafito, el cual le puede dar un poquito más de volumen a la ilustración.